Saludo en tertulia a Vanessa Ramírez. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, José Luis, y buenos días a todos los oyentes del programa. Buenos días a todos. Y buenos días, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen Vecino? Muy bien, buenos días a todos. Qué serio queda todo esto después de que ya hemos estado hablando y hemos hecho una presentación previa. Pero bueno, dicho esto, Somos muy sí, profesionales, sí, Carmen sí. y yo, ¿eh? Aquí las cosas, Bueno, sí, sí, aquí nadie dice ni mu, todo el mundo encantado, o sea que bueno. Dice buenos días a las dos desde el chat, o sea que ya empieza a haber movimiento también, seguramente habrá alguna pregunta y alguien querrá comentar algo. Si les parece, no estaba dentro de los temas propuestos, pero esta mañana hablaba de los que me ha llamado muchísimo la atención porque en estos días se ha cogido bastante peso los preparacionistas. Y estos son personas que tienen preparada una mochila con elementos que pueden durarte 72 horas por lo que pueda pasar. Pandemia, guerra, misil, meteorito. Son personas que parece que ya poco a poco han ido cogiendo pues recortes, ¿no? De a lo mejor, no sé si de lo que pasa en Estados Unidos, pero sí de en una mochila tener una linterna, una radio a pilas, comida que te pueda durar unos cuantos días, incluso oro, por si hay que comerciar, pequeños fragmentos de oro, por si hay que comerciar. O sea que, ¿cómo lo ves, Vanessa? ¿Te crees que esto es, a lo mejor, se le va a alguno de las manos o tiene cierto sentido el que estemos listos para algo así que pueda pasar en cualquier momento? Mira, yo creo que esto lo podemos poner en conexión con lo que pasó 2 años antes de la pandemia en Austria. Claro, Austria había anunciado a su población qué era lo que podía pasar si se vivía en una pandemia y así fue preparando a su población. Hace unos meses, Austria volvió a decir, a preparar a su población para el caso de que nos quedáramos toda Europa sin luz. No sé si lo Sí, recuerda. sí, el gran Entonces, apagón. aconsejaba que todos tuviésemos una linterna, una cocina de gas, si no recuerdo mal, y otro utensilio, no recuerdo cuál era el otro. Entonces, claro, escuchas eso, escuchas que Austria, oye, 2 años antes de la pandemia, que ellos lo anunciaron y cierta credibilidad le das al gobierno austriaco. Claro. Que luego en Alemania pues también están aconsejando el acopio bueno, de como aceite, de Sí. girasol y demás. Lo que ves en Estados Unidos, oye, pues a mí no me extraña que la gente tenga un poco de miedo y como está todo un poco revuelto, pues al final la gente intenta estar preparado para cualquier eventualidad. Por aquí. claro, en Estados Unidos lo que Sí. hacen es hacer un agujero debajo de tu casa, Sí. crean un búnker y meten todo eso dentro, que es mucho más cómodo que andar llevando una mochila de aquí para Claro. allá, ¿me entiendes? Pero bueno, eso lo han hecho de toda la vida o de Dios, o a no ser que eso es lo que pone, por lo menos pone en las películas. Sí, pero bueno, yo Yo creo que soy todo poco eso. preparacionista porque yo me compré una linterna. Anda, no me digas, fíjate. Pero mira, una linterna que no sea USB, porque si se va la luz, entiendo que con pilas, ¿no? Con pilas, hombre. Es que como todo ya va con USB, ya parece que las pilas han quedado en un segundo plano. Por aquí dicen comprar una garrafa con combustible. Creo que eso sería más caro que comprar oro. Porque tal y como Sí, está, creo que para comerciar, creo que la garrafa con combustible podría ser algo, no sé, del futuro y de Mad Max, ¿no? Que siempre se buscaba el perdona, combustible, como el oro. Pero lo del oro era previsible. Yo recuerdo la gente mayor, Mm. nuestras abuelas que guardaban el oro. Yo recuerdo eso a Sí. la gente mayor, que Mm. guardaban el oro para posibles momentos de dificultad para poder venderlo. Sí. Sí, sí, sí. eso siempre se ha hecho, sí. Tú decías que se recomendaba poner en la mochila una botella de aceite de girasol, teniendo en cuenta el precio que está el aceite de También. girasol, ya directamente podemos comerciar con él. Sí, sí, Y sí, si es exacto. Otro oro, oro líquido. oro líquido, y Mm. eso es lo del tema del oro es lo mismo que pasaba. Yo, por tema de trabajo, pues estuve hablando con gente afectados de las inundaciones que hubo en Las Breñas. Mm. Y una de las señoras que murió fue porque salió de la casa cuando venía la avalancha de agua hacia Las Breñas, salió de la casa, pero en ese momento se acordó de sus piececitas de oro, de sus prenditas, que las llamaban ellas, entró a la casa de nuevo por las prenditas y el agua la pilló y se la llevó por Uf. delante y la mató. Es decir, Tra. que eso de recopilar y recuperar las pocas cosas de valor que uno puede tener, quizás es que nosotros estamos más acostumbrados a que nuestras cosas de valor sean
chatarrilla de poca importancia, pero quien tiene oro, quien tiene algo de una cierta relevancia, entiendo que lo quiera meter Sí, en la mochila donde tiene que ir la linterna, más las pilas de repuesto para la linterna, sí. porque las pilas se agotan en nada. Sí, sí, se agotan y encima, claro, Sí, yo luego no creo tiene. que recordando lo que pasó a la familia de Nicolás II en Rusia, Mm. no ponerlos nunca debajo de la vestimenta. Claro. Pues yo no me acuerdo de esa historia. Ah, bueno, sí que yo Oh, te la cuento en un oh, Hombre, claro, a momento, ver, pero, claro. Y bueno, y tienes que contar con quien está al otro lado, a lo mejor no se la sabe. Yo a lo mejor me la sé y me estoy haciendo el loco, pero bueno, no es el caso, bueno, pero a pues ver. nada, es sencillo, en medio minuto. Se pusieron todos los diamantes y todas las joyas que tenían debajo de su vestimenta. Sí. Y cuando fueron asesinados, tardaron mucho en morir precisamente por eso, porque las balas chocaban contra los diamantes. Pues sí que tenían diamantes, ¿no? Porque vamos, si se pusieron todo eso ahí y claro, les creó como un chaleco antibalas, ¿no? era, Efectivamente. era Anda. en las costuras, Sí. en las dobleces de las costuras de la falda, del vestido y tal, fue donde metieron los brillantes y Ujú. entonces pues tenían ese problema. Ve, yo también me sé historia, Anda, anda. Vanessa. Qué bien, qué La gente. historia, la historia y la filosofía, Ujú. por mucho que quieran ponerlas como optativas, son básicas. Sí, 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 sí. Si no, ¿de qué va a hablar un tertuliano? Bueno, a ver, nos ponemos un poco más serios porque los datos de pobreza nuevamente vemos que son tremendamente alarmantes. Ayer Caritas lanzaba su informe y se ve como un 17% más de personas dependen de Caritas y sobre todo vuelven a hablar del trabajador pobre. ¿Qué se puede hacer para paliar esta situación y de qué manera podemos frenar algo que no solo ocurre, lógicamente, en Canarias, pero que vemos que ya se está convirtiendo en algo tremendamente alarmante? No sé lo que se puede hacer, pero que la realidad es esa, es completamente cierto. Y que la realidad es la de las familias, que de familias pobres salen familias pobres, es decir, que la pobreza se cronifica y se prolonga en el tiempo, que cada vez existen más los casos de personas que trabajan, pero que no es igual que si no trabajaran porque el dinero no les da para terminar el mes, que cada vez existe más la sensación de que familias que no quieren ir a los comedores sociales para que no les vean que tienen que ir a los comedores sociales y entonces va su padre o va una de las personas de Mm, la familia, coge la comida y se la llevan a casa para intentar mantener las apariencias, porque quieras que no, las apariencias también tienen su relevancia. Es decir, que la situación es muy, muy compleja. Y Vanessa. Ah, hacer algo. Me presentaría a una campaña electoral si supiera exactamente qué hay que hacer, porque evidentemente es un tema de política y de campaña mm, electoral de gestión. sí, Vanessa. Lo primero que hay que hacer es saber por qué se está produciendo, saber las causas. Aquí en Canarias, por ejemplo, hemos siempre criticado bueno, que aquí el trabajador canario, pues siempre es un trabajo, prácticamente son trabajadores de prestación de servicio que están relacionados con el turismo, pero son trabajadores que no están vinculados a a un trabajo de primera categoría, como podría ser, pues en los hoteles, pues a lo mejor el director del hotel o el recepcionista que siempre se tira, guías turísticos que siempre se tira de personas extranjeras, pero sin embargo el canario lo que hace es prestar de camarero, de limpiador, Mm, limpiadora. ¿Qué es lo que pasa? Que en una pandemia como la que hemos tenido, el turismo ha sido profundamente atacado. Y eso por un lado, y luego por otro lado, pues la revolución tecnológica y robótica que estamos viviendo, en la que muchos puestos de trabajo, yo creo que ya lo he hablado en otras ocasiones, muchos puestos de trabajo están siendo sustituidos por robots. Ya no estamos hablando sino de recepción, estamos hablando de aeropuertos, de conductores, que son profesiones que van a ser directamente afectadas por esta revolución que está siendo de alguna forma tapada pues por la guerra, por las pandemias, por elecciones, porque al final los gobiernos saben perfectamente lo que está ocurriendo y saben perfectamente que si no se aplican pues medidas keynesianas en mm, donde se tienen que aplicar medidas de gasto, le guste o no le guste, y donde se tenga que apostar por ese ingreso mínimo vital de personas que van a quedar absolutamente fuera del mercado laboral, si no arreglamos eso y potenciamos esas medidas,
pues está claro que la pobreza va a seguir aumentando. Hay una cosa que esta mañana estuve escuchando en un canal de televisión, porque estos días hemos oído hablar acerca de la necesidad de mano de obra para el sector servicios, para el sector de la restauración, para las cafeterías, para los hoteles, que uno piensa que en un territorio como el Canario, que el sector turismo es la base, el motor de su economía, nos guste más o nos guste menos, esa es la realidad. Dices, bueno, pues que aquí se haya recuperado empleo, pero siga habiendo una fuerte carencia una fuerte necesidad de mano de obra en el sector servicio, puede sorprender. Pero está habiendo también a nivel nacional esa necesidad de mano de obra en el sector servicio, y lo que me resultó más extraño esta mañana es que se está necesitando mano de obra en el sector de la construcción. Sí. Parecía que era el sector refugio de todo aquel trabajador no cualificado que con un poquito de preparación podía aprender a hacer argamasa y colocar ladrillos o tener ese tema. Entonces esta mañana estaban haciendo un reportaje en una cadena de televisión hablando de eso, de la tremenda necesidad de mano de obra, que era un poco equivalente a lo que había pasado en el 92 con lo de las Olimpiadas, cuando tuvieron que construir edificios en Barcelona para las Olimpiadas y se tuvieron que traer especialistas de Centro Europa, fundamentalmente de Polonia, porque aquí no había especialistas para determinado tipo de trabajos, para utilizar los pladur, etcétera, etcétera. Entonces, ahora estamos igual agravado por el hecho de que con la crisis y con la guerra, los materiales, la carencia de materiales de construcción está siendo brutal. Entonces, se está incrementando hasta en un 40 y un 60% los presupuestos iniciales. Entonces, si se incrementan los presupuestos, si se tienen que incrementar los presupuestos, evidentemente las empresas no van a compensar los ritmos de construcción con más mano de obra, porque además de que no la hay, es que no hay cómo pagarla. Es decir, es complejo por todos los frentes. Está claro que las políticas llevadas hasta ahora, lo que han convertido nuestro país en general, no solamente a Canarias, es un país donde básicamente se va a vivir del sol y del turismo. Y cuando se acabe el sol y el turismo, pues vamos a tener un grave problema. Pero es muy interesante lo que acaba de plantear Carmen, porque efectivamente el cambio climático está obligando a que las nuevas construcciones con nuevos materiales, con nuevas técnicas, pues se realicen de forma que respeten, y además que respeten, que ya prevean los cambios que muchos planeamientos que todavía no han sido aprobados en nuestro archipiélago, en nuestra isla particularmente, que todavía no están aprobados, pero que se sabe que hay ciertas zonas donde ya no se van a poder construir y que además la temperatura va a subir, y que eso conlleva a que los edificios pues, se construyan de una determinada de una determinada forma para aprovechar el viento, el aire y la luz y evitar que sea mayor coste para el ciudadano. Necesita de ciertos técnicos y especialistas que no sé si es que o no tenemos aquí, que dudo que no tengamos aquí, o no se quieren contar con ellos. Mira, hay casos, por ejemplo, y creo que he hablado en alguna vez y en alguna ocasión de lo que hay y que no se cubre. Hay puestos, el SEPE manda un listado de trabajos con cualificación que no se cubren y que incluso tienen salarios elevados. No estamos hablando de salarios bajos. Un soldador, tú dices, bueno, es que soldadores hay muchos, pero un soldador especialista en contenedores o un soldador especialista en reparaciones navales, no lo hay. Y perfiles de puestos de trabajo que son importantes, que con a lo mejor 2, 3 cursos que te puedas hacer y complementar lo que ya tienes, te daría un puesto de trabajo. Y todo eso parece que no se da a conocer. No entiendo el motivo, pero yo he llegado a tener un listado en mis manos de hasta de cocineros para trabajar en plataformas petrolíferas que no tienen el curso, donde a lo mejor pues con esa formación te habilita para trabajar en esa plataforma, y hay gente que a lo mejor está esperando pues por un trabajo que no le llega y que podría tener un trabajo de salarios no bajos, porque son personas que se embarcan 6 meses y vuelven a los 6 meses o trabajan 6 meses y 6 meses, ¿no? Con lo cual, creo que hay veces también, pues que decimos que es que Pero no hay mira, cualificación, pero es que algunos parece que no sé, o no se informan o no están al tanto. no, en España hay un serio problema de valoración de lo que es la formación profesional, pero no es de ahora, es de toda la vida. Parece que cuando yo fui a la universidad, había el hijo de unos amigos de mis padres, se puso a hacer formación profesional,
y todo el mundo decía, ay, ¿y cómo es que no estudia en la universidad? Y era como que era el paria del entorno y tal, ¿vale? Un paria del entorno que en cuanto terminó la FP encontró trabajo y ha seguido trabajando toda su vida en el mismo puesto de trabajo. Es decir, todavía no somos capaces de entender que la formación profesional no es el paria de la capacitación, que se dan casos, como yo he sabido a través de conocidos, de gente que necesitaba ingenieros técnicos aeronáuticos, algo tan especializado, pero claro, es que una empresa que necesita ingenieros técnicos aeronáuticos no le vale un ingeniero superior, porque la formación, y ahí podemos ir al otro lado, al de cómo diablos se hacen los currículums, Mm. que hacen que un superior no valga tanto como un técnico o que no pueda cubrir a un técnico cuando debería ser al revés, que un técnico no pueda cubrir un superior, pero sí viceversa. O sea, hacen los currículos formativos de aquella manera y luego la gente tiene, pues eso, en este caso, tenía puestos de trabajo para cubrir como ingenieros técnicos, pero los ingenieros superiores estaban en el paro. Y es tan absurdo que sobre todo lo que más me parece absurdo es que eso pasara en aquella época, hace ya long, long time, Mm. que decía el cantante, pero que todavía sigamos con ese mismo criterio, con esos mismos valores y con esos mismos principios Mm. Sí, sí, sí. tan absolutamente negados para encontrar una salida laboral. Bueno, relacionado con esto, y ya me aprovecho, Vanessa, si quieres añadirle algo, puedes aprovechar también las cuotas de autónomos. Escribal lanza otra nueva propuesta, parece que vamos, no sé si improvisando, lanzando a ver cuál puede gustar, y sería 245 euros, la más baja, o a 565, pero bueno, encontramos que todavía no acaba de gustar al colectivo. Un apunte solamente a Sí. lo que estaba diciendo Carmen. Aquí en Canarias, pues en el tema en el sector de la construcción, en muchas ocasiones, pues la gente entraba sin tener ningún tipo de cualificación. Y eso ya la gente tiene que entender que eso no tiene cabida y que cada vez se pide esa cualificación de la formación profesional. Y claro, a esas personas son las que yo me refería Sí. anteriormente. Van a quedar fuera muchos de ellos del mercado laboral y hay que hacer entender a esas personas que la edad que tengan, pues hay que formarse, pero también es verdad que hay que darle todas las facilidades a estas personas que en muchas ocasiones tienen entre 40 y 50 años que se van a quedar fuera, todas las facilidades para que puedan volver a acceder no solamente a la formación profesional, sino al mercado laboral que sinceramente lo van a tener muy complicado tal y como está la Mm. situación. Así que todas las medidas que estamos hablando, si no van acompañadas de otras como estas, pues poco vamos a avanzar. Sí. Con el tema de los autónomos, bueno, después del ostracismo al que ha estado sometido los autónomos durante prácticamente toda la vida, cualquier pasito que se pueda dar es bueno. Ahora, ¿es suficiente? No es suficiente. En cualquier, en el ámbito tributario y en esto también a la seguridad social, en lo que se refiere a los autónomos, el principio de igualdad significa que tiene que tratarse desigual a los desiguales y por tanto las personas que cobren menos pues tienen que pagar muchísimo menos. Yo creo que todavía la cantidad que propone el ministro es elevada teniendo en cuenta cómo ha sufrido y cómo está sufriendo los autónomos en nuestro país, que prácticamente han tenido muy pocas ayudas en esta última crisis económica, que ya venía mal de la anterior, y subírsela, por supuesto, a las personas y a los autónomos que más cobren. Ujú. Tiene que ser totalmente gradual a lo que cada uno cobre. A mí lo que me llama la atención también son los siguientes, lo que también se propone. Pues, por ejemplo, aquel autónomo que no llega al 75%, pues que pueda acceder a la mitad de lo que cobraba, es decir, al paro. Son muchos servicios, son muchas prestaciones que los autónomos no se asimilan al trabajador por cuenta ajena, queda mucho recorrido, un autónomo prácticamente no se puede quedar, no puede enfermar con el tema de la pandemia. Si entras en el COVID, si Mm. coges el COVID, pues muy complicado lo tienes Claro. para tener una baja. Que lo complicas por ser autónomo, pero es que encima se lo complicas para poder acceder a una baja. Yo creo que es una medida, es un pasito Ujú. pequeñito, pero es un pasito muy corto. Sin embargo, lugares como Portugal, 14 euros la cuota y Reino Unido, 20. Luego ya, con tramos superiores se paga más, pero claro, España, 245 es la propuesta, Carmen.
Es la propuesta y sobre todo es una propuesta que si tú te das cuenta, según las informaciones que facilita el propio ministerio, el tramo bajo es prácticamente el 50%, entre el 40 y el 50% de lo que estiman que cada autónomo puede cobrar mensualmente. Es decir, si con un paro no se puede vivir, si con una prestación de paro una familia prácticamente no vive, sino que malvive o subsiste, evidentemente un autónomo pagando autónomo legalizando su situación, no es que no subsista, es que directamente tiene que irse a esos comedores sociales y a ese vivir de la familia con la suerte de, si tienes la suerte de tenerla, la familia que te eche una mano, porque es muy complicado. Y que seguimos estando en lo mismo, si tú no cobras, o sea, tú emites factura y tienes que pagar a la Seguridad Social, pero si tú no cobras esas facturas hasta los 30, 60 o 90 días, que suele ser lo que te pagan los organismos oficiales cuando trabajas para ellos, es que mientras tanto son 3 meses de autónomo que no tienes de dónde sacar. Y no solamente eso, sino que aparte de que no tienes dónde sacar, esa factura que emites tienes que declararla aunque no la hayas cobrado. Claro, ese es el tema. Eso es más importante casi que bajar los tramos. O sea, bájenme más el tramo de lo más elemental, fomenten que el autónomo lee y le guste y luche por tener un trabajo que aunque sea autónomo pueda ser su futuro, y no me pongan más problemas y más trabas y más piedritas en el camino de las que ya tenemos normalmente por cómo funciona la economía en nuestro país. Bueno, por aquí dicen, para ser autónomo y que te vaya bien tienes que ser de otra pasta. Pues sí, porque encima si trabajas con la administración... No, lo que tienes es que tener pasta también. Sí, tienes que tener pasta acumulada y ahorrada para que cuando mes a mes veas que la administración no te paga por cualquier trabajo o lo que sea, pues tengas un año a la espera a ver si alguien te paga. Que esa es otra. Claro, pero es que luego medidas como esta, que acompañan otras noticias, como por ejemplo, pues voy a poner un ejemplo, que se apruebe cambiar los sillones de un parlamento cuando estamos, el pueblo, o sea, los ciudadanos están pasándolo mal, pues claro que las encuestas arrojan esos datos de abstención. Pues claro que hay problemas, pues claro que hay un distanciamiento entre el ciudadano y la política. Y claro que hay un enfado contra el sistema que están siendo aprovechados por ciertos partidos políticos para sus intereses, pero claro que la ciudadanía tiene su derecho a estar enfadada con el sistema y con la política, está en todo su derecho. Bueno, como nos quedan 5 minutos y ya Vanessa ha dado pie también para hablar de encuestas y de la recta final de Andalucía, Carmen, ¿qué va a pasar? ¿Mayoría absoluta se va a llegar? Porque si ya el SIS reconoce también la victoria del PP, no sé hasta qué punto a lo mejor rozan esa mayoría absoluta. Rozan la mayoría absoluta, pero de todas las maneras tengamos en cuenta que la última encuesta del CIS es sobre intención de voto, no lo han extrapolado al número de escaños. Pero ayer yo sinceramente me salían granitos de urticaria viendo el segundo de los debates entre políticos de Andalucía, porque no creo que nadie en ninguna comunidad autónoma nos merezcamos esto. Que una señora de un partido político sea capaz de decirle al representante del partido mayoritario, saques lo que saques, con que necesites que yo me abstenga, si no entro en el gobierno, va a ser que mi abstención ni siquiera la tienes, ni te lo plantees. Claro. Entonces, me parece tan absolutamente fuera de lugar y tan absolutamente deplorable pero sea esa persona, sea de ese partido político, sí, de quien sea, claro. Que sea cualquiera. Me parece lamentable que después de 37 años en el gobierno de Andalucía, al actual representante del PSOE no lo conozcan, o sea un desconocido que está ahí entre los 4 o 5 que se presentan por otras fuerzas políticas a los que sí reconozco. Es decir, el PSOE no se ha dado cuenta de que tiene que cambiar, que tiene que hacerse perdonar los errores y tiene que poner en valor lo que puede hacer en el futuro. Es que es como que viven en otro mundo. Sí, están pensando a lo mejor que, no sé, de la tendencia de gobernar el país les puede servir cualquier candidato. Y craso error, porque como dices, si el candidato no tiene tirón, por mucho que a nivel nacional puedas estar haciéndolo bien o tengas repercusión, no tira, Vanessa.
No, y es que además no se presenta, Sánchez no es el que se presenta a las elecciones en Efectivamente, Andalucía. sí. Y tampoco está muy Olvidémonos de presente. ello. Sí. Bueno, nos queda 1 minuto y medio, Vanessa, rápidamente. Cuidado con el número de votos, con los datos que estén arrojando las encuestas, porque recordemos Castilla-León. En Castilla-León los votos del Partido Popular fueron menos, pero sin embargo sacó más escaños. O sea, la ley de D'Hondt al final luego hay que hacer los cálculos. Ujú. Yo creo que el Partido Socialista se está confundiendo. Está llevando a todos sus ministros, a todos sus parlamentarios. De hecho, el diputado de Las Palmas también está haciendo campaña en Andalucía. Por tanto, yo creo que se está confundiendo, pero bueno, al final el Partido Socialista no está viendo que está cometiendo graves errores y que está contribuyendo a que a ese partido de la ultraderecha, los que tanto atacan, pues puedan entrar en las instituciones. Y espero que si el Partido Popular gana las elecciones y le faltan 2 o 3 diputados para llegar a esa mayoría absoluta, ese interés de Estado, ese partido de Estado, como dice el Partido Socialista que es, se abstenga o apoye el gobierno en minoría para evitar que Vox entre. Es Bueno, ironía. sí, Bueno. sí. De todas las maneras, tengamos en cuenta que como en Castilla y León el gobierno, Vox no entró en el gobierno, pero está en la política de apoyos, con lo cual Claro. de él depende todo lo que quieran hacer, incluido un último recorte de subvenciones y de ayudas a Que han sociales. parado, Carmen, que han parado por las elecciones. No han sacado las políticas que quieren sacar para evitar que Para no puedan... quedar mal, para no quedar Para no mal. quedar mal, efectivamente. Claro, pero como estamos en un bucle electoral, de repente mañana una comunidad dice, oye, que yo también adelanto. Y esto va a ser la comidilla porque parece que nos hemos metido en un ciclo infinito de elecciones. ¿Van a ir el domingo a votar? Yo a lo mejor me acerco a a Sevilla, a tomarme Sí. alguna cervecita y a lo mejor me animo. Bueno, hombre, no votan porque no son de Andalucía, no están allí, pero bueno, quería ver la respuesta, a ver si decían, ¿de qué está hablando este señor, no? Pero bueno, como siempre, la pregunta rara del final. Dice, para acabar, me encantan estas dos tertulianas. Anda, fíjate. Anda, pues mira, Lagún. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, pues las traeremos más, ¿eh? Que siempre se buscan perfiles Gracias. que... Lo que pasa es que, claro, como se llevan tan bien, eso no me interesa porque no me generan polémica ninguna y, claro, están tan de acuerdo. Si tú quieres, yo discuto, pero contigo, no con ella. Ah, no, sí, ya sabía yo que encima salgo mal parado, o sea que... no haberme callado por listo. Bueno, pues como siempre un placer, Vanessa Ramírez y Carmen Vecino, gracias a las dos. Se me ha pasado volando, se me ha pasado meteórico, así que vamos a tener que empezar a pensar si ampliamos un poquito más las tertulias, que son muy, muy rápidas. Tampoco le voy a ocupar aquí todo el día, pero bueno, un ratito más sí. Vamos a ver. Pero con tanto tema de actualidad, Claro, es lo que da. es verdad. Sí, Bueno, mucho tema. cuídense mucho y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Chao.